Muy buenas tardes a todos. Estamos en un nuevo episodio de Contracorriente y hoy nos va a acompañar nuestra compañera Tanda, que es una joven muy inteligente. Ya veréis las cosas que nos va a contar, porque en el episodio de hoy os traemos un tema bastante interesante, un tema que todo el mundo hoy por hoy realiza, practica, pero lo vamos a enfocar de una forma que realmente os aconsejamos que escuchéis, porque traemos cosas que son bastante edificantes para cada uno de los corazones, ¿vale? Entonces, el tema de hoy se trata de la música. La música, ¿quién no escucha música? ¿Escucha música? Sí, nadie. Complicado que no sea. Música, Sí, ¿verdad? sí, sí. Ya, entonces, ¿qué es la música? La música es una forma de expresión artística que organiza sonidos y silencios a lo largo del tiempo para transmitir emociones, ideas e historias, ¿vale? Entonces, la música, en el cielo había música. ¿De dónde viene la música? La música viene de Dios mismo. De hecho, en el cielo había música. Cuando leemos el libro de Job, vemos que nos cuenta Job, que cuando Dios creaba la tierra, los ángeles cantaban y le alababan y glorificaban las obras que él estaba haciendo. De modo que en el cielo había música. Qué bueno, Tal qué cual. bueno. ¿Sí? Entonces, Pero antes de avanzar, a mí me gustaría que tuviésemos en cuenta algo, y es que la música entra por los órganos de los sentidos, pero permite que se activen ciertas vías del cerebro, como es la corteza frontal, que es la encargada de procesar toda la información, el hipocampo, que está encargado de la memoria, el sistema de la amígdala, que tiene que ver con toda la parte de las emociones, y el sistema de recompensa, que está en el núcleo accumbens, que lo que hace es liberar por medio de ella dopamina, y mediante la activación de todos estos circuitos es que por medio de la música nosotros podemos absorber información. entonces Satanás, que, o sea, era como el encargado de la música en el cielo, Sí. ¿verdad? Y él, sabiendo todo eso de la música, hoy en día es como que ha redirigido la música que ya sabía desde el principio de los tiempos, que era importante para todas las almas, lo ha dirigido como hacia él. Porque la música realmente al principio era un instrumento con el que podíamos conectarnos con Dios, estar en comunión con Él, agradecerle, alabarle, adorarle, ¿verdad? Pero Satanás lo ha pervertido. ¿Y de qué forma lo ha pervertido? A la final tenemos que tener en cuenta, como tú lo mencionabas, la principal intención de Satanás es desconectarnos de Dios. Y él sabe que por medio de la música nosotros podemos absorber conocimiento y conectar con nuestro Creador. Pero si él transforma este método de adoración y nos aparta de esa conexión con Dios, pues obviamente nosotros no vamos a poder adquirir o elevar nuestro conocimiento ante nuestro Creador. Claro. Sí, es justo eso lo que hace, ¿no? Como habéis dicho muy bien, él añade varios elementos que quitan nuestro enfoque de Dios, ¿no? Como que estimula mucho los sentidos, estimula mucho el hombre carnal, de modo que ya no nos interesamos de alimentar el hombre espiritual. Hay un experimento que yo estuve leyendo, ¿no? Y un experimento que se realizó en 2007, lo realizó David Merrill, por si queréis ir a buscarlo y echarle un vistazo también, con 72 ratones. Y los dividió en 3 grupos. El primer grupo escuchaba todos los días a música instrumental, tranquila, Mozart, ¿no? Música feliz. El otro grupo escuchaba música heavy metal. Y el tercer grupo era un grupo de control, que no escuchaba nada. Y había un laberinto, un mismo laberinto con queso. Y estos ratones tenían que ir buscando el queso en el laberinto. El primer día todos lo cumplieron en más o menos 10 a 15 minutos, todos los ratones. Pero mientras iban escuchando esa música todos los días, los que escuchaban la música instrumental, tranquila, edificante, iban haciéndolo incluso más rápido. Se acordaban del camino, de modo que llegaron hasta de hacerlo en 10-15 minutos, hacerlo en solo 2 minutos. En cambio, los que escuchaban música heavy, empezaron a hacerlo incluso más lentamente, no se acordaban del camino, aunque lo habían hecho varias veces, y pasaron de tardar 10 a 15 minutos a tardar 40 minutos en hacer ese mismo laberinto.
Y el grupo control mantuvo ese mismo nivel de 10 a 15 minutos. Claro, el experimento ni siquiera pudieron terminarlo porque los ratones que escuchaban heavy se mataron entre ellos. Este experimento lo que me deja ver es que primero por medio de la música nosotros podemos adquirir un conocimiento, pero también me deja ver que dependiendo de un ritmo o de otro podemos aprender mucho más rápido o mucho más lento. Claro, porque a veces hacemos un enfoque solo en la letra, ¿no? Pero también el ritmo importa, porque los ratones no entendían la letra de la música, pero por solo el ritmo pudieron afectar su comportamiento, su forma de aprender, hasta empezaron a matarse unos a otros, que preocupa un poco. Exacto. Entonces, sí. Dale. También hay algo que yo quería mencionar y recuerden que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos estaban totalmente tribulados, estaban angustiados por lo que podía pasar porque venía Faraón detrás de ellos y justo iban a cruzar el Mar Rojo. Entonces, ¿qué hizo Moisés y María? Elevaron un cántico después de que pasaron el Mar Rojo adorando a Dios y eso les trajo tranquilidad. Y justo en Apocalipsis 15 del 3 al 7, dice que cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, nosotros vamos a elevar ese mismo cántico que Moisés. Qué bueno, qué bueno. Entonces, el experimento a mí lo que me ha mostrado es que la música tiene un efecto en nosotros. Puede ser bueno o puede ser malo y hasta nefasto, ¿no? Sí. Porque hemos visto que unos sí que tuvieron resultados positivos, pero los otros tuvieron resultados, vamos, o sea... muy negativos. Negativos, ¿no? Los siguientes. Otros, lo que indica que la música tiene bastantes efectos. Mira, la música puede modificar el ritmo cardíaco, ¿vale? Y también produce alegría, pero también es capaz de producir sensaciones negativas en nosotros. A veces... ¿no os ha pasado que estáis tristes y ponéis una música triste y acabáis llorando? Y es verdad. En un círculo vicioso de tristeza. De tristeza, sí. Exacto, porque la música tiene ese poder, ¿vale? Y también aumenta nuestras emociones, permite comunicar sentimientos y nos ayuda a memorizar mejor, ¿vale? Entonces, estamos aprendiendo esto, que la música no es solamente algo que escuchamos, porque hay gente que escucha música mientras estudia, mientras, no sé, trabaja, mientras está caminando, pero si supieran el efecto que tiene la música en su vida, en lo que hacen, en la forma que caminan, la forma que igual responden ante cualquier estímulo, porque es verdad que cuando tú estás escuchando música de adoración a Dios todas las mañanas y llegas al trabajo, yo por lo menos cuando llego estoy saludando a la gente. Sí, y tal cual, sí. Muy feliz, muy feliz. Que fuera lo contrario, no lo sé porque yo no escucho esa música, pero quizá se puede tener otro efecto, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, sí, no sé, ¿quieres comentar algo? No, iba a decir justo lo que has dicho tú, que si tuviéramos realmente en cuenta el efecto que tiene la música y si pudiéramos ponernos a investigar más, porque también yo creo que el problema es en nuestra sociedad no nos ponemos mucho a buscar información porque nos viene dado muy fácilmente, pero si te pones a buscar, ves el efecto que tiene la música y tendríamos un poco más de cuidado en lo que escucháramos. Exacto. De hecho, yo pienso que las personas hoy en día, como hay esa crisis hay crisis de identidad, hay crisis de saber el por qué haces las cosas, como tú has dicho, nos dan todo muy fácil, muy rápido, ya no tenemos ese pensamiento crítico, ya no nos cuestionamos cosas y hacemos las cosas solamente porque la gente las hace, sí. ¿Vale? Y no sabemos el por qué escuchamos esta música, porque hay muchas letras de las canciones hoy en día que yo las escucho y yo me pregunto, ¿cómo de verdad, cómo te puedes sentar a escuchar esa música, bailarla? Realmente te está denigrando a ti como mujer. O hay otros casos que no solo a la mujer. La música hoy en día denigra, celebra el sexo, la droga, la lujuria, todo lo que está en contra de Dios, ¿no? Todo lo que no te conecta espiritualmente con Dios, ¿verdad? Además, yo creo que Dios le ha dado importancia a todas las cosas que conciernen al ser humano, porque yo no sé si ustedes lo han notado, pero hay un libro en la Biblia que está dedicado solo a los cánticos y salmos. Entonces, si Dios ha dejado un libro en la Biblia para que nosotros, digamos, analicemos el sistema de adoración que hizo alguien, yo creo que es de vital importancia nosotros reconocer la importancia de esta en nuestras vidas.
No sé qué piensan ustedes. Sí, de hecho, nunca me había fijado en eso como tal. Además, pensar que es el libro que tiene más capítulos, ¿no?, que el resto de libros en la Biblia. Así que Dios da mucha importancia a la música. Exacto. Y ese libro que has mencionado, que se llama Salmos, ¿vale? No es nada más ni nada menos que de un personaje tan especial para nosotros y también para Dios. O sea, Tal David, que la gente, sí, el rey David, muy guapo, muy buen guerrero, muy todo, pero es que David también tuvo sus altos y sus bajos, ¿vale? Y cada uno de sus salmos, de verdad, depende del estado de ánimo en el que tú estés, tú abres un salmo y te puedes identificar exactamente con lo que dice el salmo. Hay un salmo para cuando tú te levantas, para cuando tú te acuestas, para cuando estás triste, para cuando el enemigo está intentando destruirte, para cuando te sientes débil, hay salmo para todo. O sea, es como que la Biblia realmente es un libro donde nos podemos identificar con ello, ¿no? Tal cual. Y los salmos, de verdad. O sea, yo a veces leo un salmo y digo, sí, Señor, así yo me siento. Así es como yo me siento. Realmente me pasa eso. O cuando Hay estás salmos- cantando y estás ahí adorando y empiezas a llorar. ¿Y por qué? Sí, literal, ¿no? Entonces es bastante importante. Me ha gustado el punto de los salmos porque la gente que no conoce la Biblia, o bueno, que no conoce, no es tan conocedora la Biblia, se quedan los libros que la gente, bueno, los libros superficiales, pero hay libros tan buenos, profundos, y hay cosas que podemos aprender. Y los cánticos, mirad, la música es tan importante, ¿no? ¿Qué pasó con el rey Saúl? Saúl empezó a tener tormentos porque desobedeció a Dios, no hizo la voluntad de Dios, y bueno, las consecuencias de su desobediencia nos llevaron a un tormento que solo podía aliviar a partir de la música que tocaba aquí en David, el que escribió los salmos. Bastante impresionante, ¿no? Me gusta eso porque nos hace conectar con eso de que la música es bastante importante y tiene un efecto psicológicamente en todos nosotros, ¿no? Y la música que nos eleva a Dios es aún todavía más importante. Sí. Y hoy en día muchos psicólogos y psicólogos que no son cristianos, también están como recomendando que escuchemos música clásica, música así instrumental. No recomiendan estos ritmos como el heavy metal o cosas que no nos hacen bien, precisamente porque saben el efecto que tiene la música en la vida de las personas. A la final, piensen que todas estas prácticas que intentan conectar con el yo siempre intentan disminuir los niveles de cortisol, y una de los efectos positivos de las músicas que tienen ritmos más tranquilos es la disminución del cortisol. En una sociedad donde vamos muy rápido de aquí para allá, necesitamos tranquilidad. Sí, vamos de cortisol estamos de cortisol hasta arriba, y a veces si la música no es una música que te reduce esos niveles, lo que hace es aumentarte el cortisol. Aumentar y sobreestimular, exacto, ¿no? Y exacto. no te sientes tranquilo o tranquila, escuchas la música y terminas incluso más nervioso, más estresado. Más estresado también puede ser. Y claro, la música es algo que nos conecta espiritualmente. A veces también necesitamos esas músicas suaves, ¿no? Porque a partir de ahí Dios nos puede hablar. Cuando estamos escuchando música, no sé, como por ejemplo el del experimento, porque es que yo no escucho esta música que no me eleve, es que ya no lo hago, de verdad, porque he visto cómo Dios ha transformado mi vida a partir de la música, porque a mí me gusta la música. Pero es que con la música de adoración es otra cosa totalmente diferente. Te sientes en comunión con tu Dios, alabas, adoras, sientes que está contigo, te da fuerza, renueva tus fuerzas, sientes su amor. Sí. Y con lo contrario, me imagino que también tiene que pasar, porque yo he escuchado música secular y de verdad tú no piensas en Dios cuando escuchas música secular, piensas en todo lo que no es Dios. La música es como que tiene tanto poder en ti que, no sé, te lleva como a hacer cosas, como a pensar, como a querer probar, como, no sé si os pasa eso, ¿no? Y por eso es interesante y es muy recomendable que escuchemos música que edifica. Sí. ¿A que sí, chicas? Yo quería también decir algo, leyendo alguno de los libros que tenemos en la iglesia, estaba leyendo un párrafo que decía que teníamos que cuidar las avenidas del alma. Entonces hacía referencia a las avenidas del alma de las carreteras que nos conducen a nuestro interior, y esas carreteras son creadas por medio de los órganos de los sentidos. Entonces tenemos que cuidar lo que vemos, lo que escuchamos,
¿Y para qué? Para que nosotros podamos edificarnos, podamos elevarnos y conectarnos con nuestro Dios. También hay un versículo que está en Jeremías 17:9, que dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Vale. ¿Qué canciones edifican el alma según la Biblia? ¿Qué canciones podemos...? Mira, yo tengo un versículo que es Efesios 5:19 y dice: cuando se reúnan, canten salmos, himnos y canciones espirituales. Alaben a Dios el Padre de todo corazón y denle siempre gracias por todo en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Entonces, ¿Veis? Como dijiste tú antes, ¿no? La música nos hace pensar cosas. ¿Y qué nos dice la Biblia de lo que tenemos que pensar? En todo lo verdadero, en todo lo puro, en todo lo justo, ¿no? La música secular normalmente o no es verdadero, o es una imaginación, me gustaría esto, no sé qué, que no es verdadero, o no es puro, o no es santo. Y cuando la escuchas te hace pensar en justo lo que Dios no quiere que estés pensando. Por lo que hay que escuchar en música que te haga realmente contemplar la bondad de Dios, el amor que tiene hacia nosotros, todo lo que ha hecho para nosotros, y cuidar las avenidas del alma. exacto. Pero a una persona que no conoce a Dios, ¿cómo podemos O sea, imagínate, porque hay gente que no conoce a Dios y escucha música que no es espiritual, que no le conecta con Dios. A esa persona, ¿cómo podemos llegar a él a través de ese podcast y darle un mensaje de lo que está escuchando, como para que sepa que es importante lo que está escuchando, y cómo le llevamos a que escuche música que no le haga tanto daño? Porque quizá hablándole del amor de Dios y no conoce a Dios, no, ¿de qué me están hablando estas niñas? No sé, yo pienso, ¿qué podemos decir a esa persona? Es que al final ya lo hemos dicho desde el principio. Pensemos que la música influye en lo emocional, de la música también adquirimos aprendizajes, entonces es muy importante con qué estamos llenando nuestras mentes, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y ya sabemos que cuando hablamos de corazón hacemos referencia a la mente. Sí, justo había un pastor, ¿no?, que visitó la iglesia hace muy poco y estaba hablando de tenemos que imaginarnos como globos y nos vamos llenando de cosas, ¿no? Pueden ser cosas buenas o cosas malas. ¿Qué pasa cuando pinchamos el globo? Explota y salen esas cosas, ¿no? Cuando nos pinchamos, si tenemos cosas buenas dentro de nosotros, si nos llenamos del amor de Dios, su bondad, su misericordia, si nos llenamos de cosas que realmente edifican, cuando lleguemos en situaciones en las que nos encontramos pinchados, molestados, irritados, lo que saldrá tiene que ser el carácter de Dios en nosotros. En cambio, si escuchamos música que no es edificante, si nos pinchamos, si nos irritamos y ese globo que somos nosotros explota, lo que saldrá no será de Dios. Qué bueno. También hay un versículo, cuando Pablo envió una carta a los colosenses, en Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Tenemos que crear una relación con Dios de manera espiritual a través del canto, y si no lo hacemos con un canto que lo honre a Él, pues no vamos a poder conectar con Él. Desde luego. Pues sí, entonces hemos llegado a la conclusión de este episodio, ¿vale? Porque realmente el tema de la música sí que hay mucho que decir de ello, pero nosotros nos hemos enfocado más en que las personas sepan que la música tiene efectos dentro de ellos, ¿no? Y que sí, la música que escuchan les puede llevar hacia un camino o hacia otro camino. Y que Satanás, como león rugiente, no cesa, está trabajando, busca a quien devorar. Y además está viendo lo que hacemos todos los días y qué es lo que más la gente hace. Hay gente que no se quita los cascos, o sea, ya no sabe estar en silencio, ¿vale? Ha perdido la concentración, ha perdido todo, y todo lo que hace es escuchar música o escuchar, a saber, no sé qué está escuchando, pero están todo el día con eso ahí. Y Satanás está obrando, ¿verdad? Sí. Entonces, la música, como hemos estado diciendo, tiene efectos
dentro de cada uno de nosotros. Y el experimento de los ratones es bastante importante, sobre todo para las personas que no se creían que la música era capaz de llevar a seres vivos hasta un final tan nefasto como ese, porque al final los ratones se mataron unos con otros, ¿no? Entonces eso puede ser nuestro final si estamos escuchando música que no nos conecta espiritualmente hacia Dios, que es fuente de amor, fuente de sabiduría, fuente de libertad, fuente de alegría, fuente de felicidad. Y bueno, este es el mensaje que hemos tenido hoy para todos nuestros oyentes. Esperamos que os haya gustado y por favor no dejéis de estar con nosotros, suscribiros a nuestro canal, compartir, y es importante que interioricéis todo lo que estamos contándoos, porque es todo bíblicamente basado. Podéis leer, hemos citado, hemos intentado hacerlo lo más simple posible para que pueda llegar a todos los oídos, que todos lo puedan entender, ¿vale? Y ese es el mensaje que tenemos en este episodio para vosotros. Sin más preámbulos, nos despedimos. Porque se agitan las naciones, porque conspiran en vano. Se levantan reyes, se rompen cadenas, quieren sacudirse su mano. Pero el que reina en los cielos